Buenas tardes, noches, Alfredo. Muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido con tu escudo luciendo detrás y tu anticuerpo. Y el A ver, anticuerpo eso es. iluminado. Mira, un anticuerpo como el que tengo yo aquí. ¿Has visto? ¡Hala! Te lo has puesto por fin. Sí, sí, es que lo de cocinar se me da regular, ¿sabes? Ya, Todavía no he ya. cocinado desde que me lo regalaste. Pero En esa casa tuya lo de cocinar es una asignatura pendiente. sí, hay una cosa, ¿sabes? Hay una cosa que se llama Globo que trae comida a casa. Y otra que se Y llama huetaca, ¿no? O algo así tenéis sí, en sí, Madrid, yo soy más de Globo. pero es Sí, más del lobo. y abrir, vertir, servir. Bueno, buenas noches, Alfredo, todos le conocéis, pero para quien no lo conozca, Alfredo es catedrático en inmunología, vicerrector de innovación, docente y transformación digital, y es, como decía, una de las grandes voces en la pandemia, un Jedi anticoronavirus que llevas ilustrándonos y ayudándonos desde antes de que todo esto estallara. Así que muchísimas gracias por aceptar que es el tercer directo que haces conmigo, Alfredo. Pues ya no sé si es el segundo o el tercero. El Creo que segundo, es el yo creo que es tercero, ¿no? igual el tercero, sí. Se me está yendo el móvil, la, la pila, espero que no le pase nada. Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas las que estáis ahí. Este delantal que llevo, pon una inmunóloga en tu vida, tengo también una taza estupendísima. Lo primero, Alfredo, cuéntanos qué es esta iniciativa tuya que has lanzado. Pues bueno, sí, una de las cosas que yo creo que se ha aprendido mucha gente en la pandemia es que es la inmunología. La inmunología es esa asignatura rara que tenéis los farmacéuticos, por ejemplo. No sé si la tenéis en segundo de carrera, en Sí, biológica y también, luego inmunología clínica también tenemos luego en quinto, ¿eh? O sea, en medicina también normalmente es en segundo y luego en quinto la inmunopatología, que es equivalente a esta inmunología clínica. Y bueno, pues esta asignatura rara es esto de las defensas, que todo el mundo dice, las defensas nos protegen, nos cuidan y tal, pero ¿qué es esto, no? Entonces, si algo hemos aprendido, yo creo, en la pandemia es algo de inmunología. Entonces, este eslogan lo diseñó uno de mis profes en inmunología, que es José Ramón Regueiro y que es el autor de uno de los libros más famosos de texto de inmunología, que se llama Regueiro, el otro lo llama todo el mundo el Regueiro. el regueiro. El Regueiro. Pues José Ramón Regueiro es uno de mis profes, amigos, y fue presidente de la Sociedad Española de Inmunología y se le ocurrió el poner un inmunólogo en tu vida y yo creo que se ha hecho realidad un poquito después. Y ahora casi todo el mundo tiene un inmunólogo en su vida, de gusto o no. Bueno, Así que, y si no, tú eres el de todos. Tú estás en la casa de todos nosotros. Esta mañana me decía, Boti, está Alfredo en Ana Rosa explicándolo. Digo, por la mañana con Ana Rosa y por la tarde con Boticaria García. efectivamente. Ay, señor. Está siendo un tsunami, ya lo sabes tú bien. Está siendo un tsunami y además es que no nos dejan 2 días tranquilo. El momento que baja la noticia por un lado aparece por otro y vamos, está todo el mundo con Y vamos a eso. los nervios a flor de piel. Son días muy complicados y precisamente por eso, aunque sé que, bueno, eso que se llama la fatiga pandémica, que es ese nombre que se ha puesto, porque había que ponerle un nombre a, estamos todos hasta el pirri de esta situación en la que parece que no avanzamos. Aún así, tú sigues ahí, sigues haciendo divulgación al pie del cañón, sigues estando con esa información calentita y he querido que estés un día más con nosotros. Antes hablamos de este directo, antes incluso de saber la que se iba a montar esta semana. Ya la Sí, semana pasada, cuando te dije, Alfredo, hacemos un directo, y me dijiste, sí, la vacuna, tal, no sé cuántos, pero no imaginábamos lo que iba a ocurrir. Ayer supimos que se suspendía la vacunación en España con la vacuna de AstraZeneca y bueno, pues no queda más remedio que empezar por ese tema porque es el temazo del día y probablemente va a ser el temazo de la semana. Cuéntanos. pues esto empieza en Dinamarca hace 3 o 4 días, yo creo que fue el viernes pasado, que Dinamarca y algún país por extensión decide de suspender la vacunación con AstraZeneca porque han detectado algún caso de trombosis. Luego Italia retira un lote, solo un lote, que además se ha hecho famosísimo, que no sé a quién ha tenido a bien transmitir el número de lote, ya hay camisetas con el número de lote, o sea, se sabe más el número de lote que en Italia causó un trombo que otras cosas que yo creo que son mucho más importantes. Y
bueno, la Agencia Europea del Medicamento dijo, bien, de momento no vemos motivos para suspender esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha habido, en resumen, el número exacto yo creo que no lo sabe nadie. Bueno, lo sabrá la Agencia Europea del Medicamento, pero lo que ha trascendido por la propia farmacéutica es que hay 37 personas o 39, 17 que sufrieron trombosis y 22 que se ha declarado embolia pulmonar. Total 39. Pongamos 40 redondeando. Esto lo emiten el domingo. 40 personas que han sufrido bien trombosis cerebral o bien embolia pulmonar. Y estos datos, si los sumas, pues no es una cosa para pegarse ningún grito, ni asustarse, ni nada. Esos datos en 5 millones de dosis, que son los No, datos que da perdona, esos datos en 17 millones de dosis. Es que hay un dato, que es el dato de la Agencia Europea del Medicamento, que está colgado, que son 30 casos en 5 millones, y luego está el dato de ayer de la agencia, en la nota de la EMS, que eran 17, esos casos en 17 millones. O sea, que realmente hay como una nebulosa que tampoco se sabe. Claro, porque la Agencia Europea del Medicamento solo coge Europa y hay que sumar Gran Bretaña, que ahora ya no es Europa, y que también puede estar aquí parte del ajo de todo lo que está pasando. Y ya no es Europa, y entonces ellos han administrado nada menos que 11 millones de dosis, con lo cual en total hay unos 17 millones de dosis y en total hay unos 40 casos de trombosis o embolia pulmonar. Esto en incidencia es bajísimo, y entonces de aquí los detractores dirán enseguida, ya, pero se ha puesto menos de 55 años y en eso es menos frecuente. Cuidado, se ha puesto menos de 55 años en España y en algún otro país. En otros países ha dejado hasta 65 años y en Reino Unido en concreto no ha habido límite de edad, con lo cual los datos son perfectamente comparables a los de la población general. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay más trombosis en los vacunados que en la gente de la población general? No. Así que ha sido un principio de prudencia, pero y el dato salta el domingo. El domingo en Alemania y en España reportan casos que son una trombosis ya muy particular. Es una trombosis cerebral, pero que estas personas no tienen, les detectan una disminución grande de plaquetas, con lo cual la sospecha es que se han producido esos trombos, lógicamente por una alteración de la coagulación. Y estos incidentes ya no son de la misma frecuencia que la trombosis en general. Entonces, esto es lo que, aplicando la máxima prudencia, hace que Alemania decida suspender la vacunación, Francia a continuación y España a continuación. ¿Cuántos casos hay de estos? Un total de 11. De los que tienen esta trombosis rara y más infrecuente hay 11. Fíjate, estamos hablando de 17 millones. Es decir, que si apuramos, y en España hay un caso, se han administrado 950 dosis, 50.000. O sea que casi es un caso por millón. Un caso por millón. Bueno, esto es una incidencia infrecuentísima, pero estamos retransmitiendo en directo. Yo no creo que se haya visto jamás, y tú sabres más de esto, de farma. ¿No se ha visto una farmacovigilancia en directo como está en la historia de las historias? Entonces estamos dando mucha relevancia al caso individual frente a la colectividad. Y no nos olvidemos del beneficio que es el colectivo. El beneficio es que 17 millones de dosis dan para vacunar a nada menos que 8,5 millones de personas. Y 8,5 millones de personas vacunadas, si tuvieran la enfermedad, supondría a un 1% de letalidad que hemos ahorrado 85.000 muertes. Entonces, ese es el beneficio. Ese es el beneficio. Con esta vacuna se han salvado 85.000 vidas. Y bueno, pues hay unos riesgos asociados que tienen todos los medicamentos. Y todas las mujeres que me estáis escuchando, sabéis que tomáis anticonceptivos o los habéis tomado. Y no sé si habéis leído el prospecto, pero es que tomar el anticonceptivo multiplica por 4 o por 5 el riesgo de trombosis. Y uno lo hace porque asume ese riesgo porque le supone más beneficio que riesgo. Pues podemos estar en una situación igual, Marian, no... Sí, lo que estás previniendo con la píldora es el embarazo. No estás, bueno, y en algunos casos algunos trastornos hormonales, pero no una pandemia. Pero según te estoy escuchando, Alfredo, y lo llevo así al terreno más mundano, me recuerda a eso que se dice en mi pueblo, de es que unos mocos son sonados y otros son sorbidos. Porque realmente es impresionante cómo estamos acostumbrados a ver todos los días en los telediarios 400 fallecidos, 200 fallecidos, 1.000 fallecidos, y eso no nos estremece, pero claro, los trombos, estas muertes por trombos sí. Entonces, psicológicamente, creo que ahí lo que falta una vez más es muchísima pedagogía para explicar estos casos, porque esta realidad meridiana con la que tú lo estás explicando, pues todavía no ha salido nadie a contarlo en las noticias o ningún dirigente
Y además también inquieta cómo una decisión se toma, se comunica, mejor dicho, por parte de un político, ¿no? Cuando realmente son decisiones que se deberían comunicar en primer lugar por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? No De sé. hecho, la Agencia Europea del Medicamento se va a pronunciar el jueves. Está estudiándolo, se va a pronunciar el jueves y caben muchísimas hipótesis. A, que digan no hay datos suficientes para suspender la vacunación, seguimos vacunando. B, que digan vamos a estudiarlo en profundidad, proponemos que se suspenda cautelarmente 2 semanas la vacunación con este producto. C, se ha demostrado y el riesgo es asumible, porque entra dentro de los riesgos que se pueden asumir, porque el beneficio es mucho mayor. O D, se ha demostrado y tenemos que retirar cautelarmente el producto. Yo que sé, caben muchas cosas. Yo no creo que haya ninguna decisión definitiva, salomónica, el jueves. Me inclino a pensar que igual nos dicen, bueno, pues vamos a estudiarlo y está muy bien que hayáis suspendido 15 días en lo que estudiamos en profundidad. Pero, claro, Y si cupiera esta posibilidad, incluso hay que tener en cuenta que podría incluirse en el prospecto este efecto secundario que no está registrado, como ocurre en el caso de la píldora, y a partir de ahí, pues como con otros muchos fármacos, claro. asumirlo como un posible riesgo. Y además personas que tuvieran mayor predisposición a hacer trombos, pues hacer algún tipo de prevención con adiro o aspirina. Quiero decir que opciones hay muchísimas. Yo no creo que por el número de casos vayamos a una situación de suspensión absoluta del producto. Lo que pasa es que cómo recupera esta empresa la credibilidad después del meneo que se le está metiendo mediáticamente y en redes sociales. O sea, esto es como cuando alguien dicen, sí, está acusado de maltrato o lo que sea, y hacemos un juicio sumarísimo social y luego cuando se demuestra que era mentira, ¿quién repone esa... ¿Quién desinforma todo lo que se informó? Entonces, No, te quedas marcado para siempre. yo creo Y que este es un problema. en este caso sí que me gustaría que habláramos de esto, porque cuando la semana pasada te propuse hacer el directo, ya teníamos el run run de la vacuna de AstraZeneca, ya había mucha gente en este país, antes de saber el lote de Dinamarca, bueno, pues que los memes, los chistes, ¿no? Los hemos visto de las vacunas guapas, las vacunas feas. A mí me ha tocado la de marca blanca. ¿Por qué esta vacuna ha estado marcada desde el principio y ha sido el patito feo de las vacunas? Yo creo que la historia es larga, han pasado muchas cosas. En un resumen, porque tengo muchas Sí, preguntas para sí. ti, pero bueno, Quizá lo primero que pasó, acuérdate, es que Oxford tuvo un error en el registro el del ensayo. ensayo clínico y entonces a un grupo importante de personas en la primera administración le pusieron la mitad de la dosis. Entonces, bueno, yo creo que aquello marcó ya algo. Luego la compañía se comprometió a una fabricación y no ha cumplido con esa promesa. Y también entre medias Inglaterra se separó de Europa con el Brexit y resulta que parece ser que AstraZeneca, bueno, pues tiene parte en Inglaterra y ha tenido un suministro prioritario o preferente, con lo cual, bueno, pues yo creo que aquí hay muchos aspectos. Y el que me parece más importante, y yo creo que aquí hay que decirle, es el precio. Yo creo que tenemos tendencia a pensar que lo barato es lo peor. Es como que 1,78, tan barato, eso no puede salvarnos de una esto no puede ser pandemia. bueno. La de Claro, esto no Pfizer que puede vale ser. 12, esa a mí que me ponga en la cara. Efectivamente. ¿Y eso por dónde va? Pues va por 2 motivos, o 3. La tecnología de adenovirus es bastante más barata que la de producción de RNA, solamente con pensar en la conservación ya vemos la diferencia, una se conserva a temperatura de nevera y las otras hay que congelar a -20 o -80, y eso ya de entrada, pues la fabricación y la logística es mucho más barata. Punto 2, Oxford renunció a explotar la patente, que fueron los que diseñaron la vacuna. Y punto 3, AstraZeneca, al igual que Janssen, renunciaron a tener beneficios durante la pandemia. Entonces, sumando las 3 cosas, pues el precio se ha quedado a precio de coste comparado con las otras que, lógicamente, como empresas privadas están ganando su dinero. Su margen de beneficios. Otra de los motivos que también ha influido han sido los efectos secundarios inmediatos tras la administración de la vacuna, que realmente han sido, digamos, muy llamativos en muchas personas jóvenes. Claro, ¿sabes lo que ha pasado? Que esta vacuna se ha puesto más en jóvenes, porque como se limitó a 55 años, esta es la que se ha puesto a colectivos más jóvenes, mientras que Moderna y sobre todo Pfizer, que es de la que más dosis se han administrado en España, se puso en las residencias de ancianos y por lo tanto la media de edad es mucho más alta. Por definición, una persona joven va a tener mucha más reacción a la vacuna que una persona anciana.
Eso con una misma vacuna de la gripe se ve. ¿Por qué? Pues porque su sistema inmunitario reacciona más potente, por lo tanto, como se está reproduciendo lo que pasa en una infección, pues vamos a tener más fiebre, vamos a tener más dolor, vamos a tener dolor de cabeza, malestar, pues un poco los mismos síntomas de la infección, o remeda la infección, pero sin la gravedad, lógicamente, de los efectos secundarios de la infección. Eso es una de las cosas. Pero otra de las cosas es, entonces claro, yo creo que el colectivo que se puso en primer lugar Pfizer fueron los ancianos y sanitarios, no se nos olvide, y yo creo que los sanitarios son mucho más sufridos. Hemos llegado a otros colectivos que han dado muchos más voces de, bueno, a mí una chica me ha llegado a poner en privado que es que tiene sensación de que le han puesto el garrafón. Yo creo que se nos ha ido mucho la pinza y hemos perdido la capacidad Quizá ha faltado información ahí, quizá los sanitarios, pues mis compañeros farmacéuticos, muchísimos médicos, enfermeras, bueno, pues tienen asumido, o a lo mejor conocen mejor cómo funcionan estos mecanismos dentro del colectivo docente es quizá desde donde se ha hecho muchísimo ruido también y hay mucha gente que hoy me ha escrito, que son docentes y que tienen una preocupación grande porque una vez que les han puesto la vacuna, ahora todos son síntomas. Entonces, me gustaría que lanzásemos un mensaje, Alfredo, para aquellas personas que se han vacunado en estos últimos días y que ahora les duelen las piernas, tienen hormigueo en las piernas, a ver si tengo un trombo, a ver si tengo un coágulo. ¿Qué le podemos decir a toda esta gente que se ha vacunado y que ahora de repente se encuentra fatal? Pues nada, que eso es psicosomático en su inmensa mayoría y bueno, pues como está bajo la lupa la AstraZeneca, se piensa, a ver, los efectos secundarios de la vacuna en general de las tres que se están poniendo para esto son equivalentes, tanto en frecuencia como en intensidad. Quizá hay un poquito más de frecuencia en la de AstraZeneca que en las de RNA, pero si la gente mira en los datos que publica nuestro gobierno, que está súper actualizado y han hecho la última publicación el 9 de marzo, te diré que el número de personas que han referido problemas con AstraZeneca es de 69 por cada 100.000 dosis. Y las otras no me sé el número exacto, pero entre Pfizer, que son en torno a 300 reclamaciones o referencias por cada 100.000 dosis, y Moderna casi 400 por cada 100.000 dosis. Es decir, hay muchos más efectos secundarios registrados en Moderna y en Pfizer que en AstraZeneca. ¿A que parece lo contrario? Sí, Pues, totalmente, claro. Es que es la comunicación, o sea, es la teoría de los puntitos que explica siempre Clara Grima. Dependiendo de lo que voceen los que tengas a tu alrededor, te puede dar una impresión diferente a lo que cuentan si estás en otro punto. Yo me acuerdo cuando vacunaron al principio a mi amiga la intensivista Inés Liperheide, que en la UCI de Puerta de Hierro, ella contaba que en el chat al día siguiente estaban todos fatal. Y dijeron, no, es que la próxima vez no lo vamos a poder hacer así porque ha habido un montón de gente que no ha podido venir a trabajar. Yo me levanté porque es que no podía ir nadie a la UCI y era Pfizer, o sea, no era la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, esos casos quizá pues se han comunicado menos. Pasaron más desapercibidos. Efectivamente, se comunicaron menos y de hecho yo te diré que como me muevo en el colectivo sanitario por un lado, en el colectivo docente por otro, por mi trabajo, pues lo vi venir. O sea, de pronto dije, es que no tiene nada que ver las quejas que yo recibí en su momento de los sanitarios y yo sabía por Vicente que sus compañeros y compañeras, la mitad de la plantilla casi un día de baja. Y la otra mitad no se lo tomaban, como tú dices, porque es que alguien tenía que ir a trabajar. Entonces decidieron en la segunda dosis no ponerse el mismo equipo, todos la dosis a la vez, para que no les pillara a todos a la vez. Entonces, bueno, ha habido más quejas, está claro, en los colectivos que se han puesto AstraZeneca y más miedo. También es gente que conoce menos lo que están utilizando. Aquí han hecho el agosto todas las doctrinas estas de los chips 5G y de todas estas cosas que nos están poniendo. A mí me han dicho que me van a someter a un juicio de Nuremberg 2.0. Quiero decir, entonces el colectivo de bomberos, de policías, de docentes, que son los que en definitiva se están poniendo esto, tienen menos conocimiento de base de sanidad. Y claramente, bueno, pues está haciendo mucha mella el hecho de pensar que se ha hecho todo muy rápido y que las vacunas no son seguras. Y que, por supuesto, lo que decías antes, hay de primera categoría, de primera división y de segunda división. Y esto viene debido a no solo el precio, sino la eficacia. Y si quieres hablamos de eficacias, porque es que va a entrar en el juego Janssen dentro de día y medio y vamos a ver qué pasa. Porque igual la mandamos a tercera regional.
Me interesa, pero antes de pasar a Janssen, por terminar con este asunto de AstraZeneca, Alfredo, otra de las preguntas del millón para la gente que se ha puesto la vacuna es planteando en los distintos escenarios que pueda haber. Es verdad que el espacio es 10-12 semanas, entonces, bueno, pues hay margen de tiempo hasta esa segunda dosis, pero la gente en el escenario que se plantea mucha gente de imagínate que retiran la vacuna, algo que ahora mismo no parece probable, pero en ese escenario, porque si no la retiraran, pues te pones la segunda dosis y ya está. Pero si la retiran, se podrían poner otra dosis de la vacuna de Pfizer o de la vacuna de Moderna. Hay que estudiarlo. Yo creo que hay que estar tranquilos. Primero, fíjate, Inglaterra con esta vacuna asumió un riesgo, y es un riesgo en mi criterio, que es poner una dosis y vete a saber cuándo pongo la segunda, porque prefiero usar todas las dosis para poner una primera inyección a todo el mundo. Entonces no saben cuándo va a poner la segunda dosis en la inmensa mayoría de los casos. Y se ha visto ya en estudios que eso tiene una inmunidad, no como el producto completo, pero una inmunidad razonable. Es decir, que con una dosis ya tenemos una inmunidad razonable. Yo espero que en 12 semanas se resuelva, con lo cual antes de que les toque ponerse la segunda dosis sabemos si se va a poder usar AstraZeneca o no. Mi sospecha es que sí. Espero que sí, que se pueda usar AstraZeneca igual y tengan su segunda dosis de la misma vacuna que les pusieron. Y en caso de no ser así, habrá que estudiar combinaciones con otros productos. Antes de estudiar la de Pfizer y Moderna, fíjate, yo creo que va a ser más fácil que estudien combinar o bien con Janssen, que acaba de llegar, o bien con Sputnik, que es posible que llegue en las próximas semanas, porque son un diseño muy similar. Están basadas las tres, AstraZeneca, Janssen y Sputnik, están basadas en adenovirus. Y es distinto diseño que Pfizer y Moderna, que es RNA. Y aquí aprovecho y saco mi libro, que es mi última, Vamos, dale. Mi última creación, que es qué bonito. Cuéntanos. el adenovirus. Es el adenovirus, tiene estas formas icosaédricas y lo que es un virus de los catarros. Nos infecta mucho en los catarros y es el virus habitual de las conjuntivitis virales, que además es que esto se pega con respirar. Tú entras a una casa con la conjuntivitis y automáticamente tienes a toda la familia. Y luego dentro, es un virus de ADN, bueno, he hecho aquí hasta. Entonces, dentro del ADN, del adenovirus, se le puede quitar la parte negra, que es la que hace que se reproduzca este virus, y se le introduce el gen de la spike, de la proteína espiga, para que nuestras defensas respondan a la espiga. O sea que al final el sistema inmunitario hace básicamente lo mismo frente al adenovirus que frente a las de RNA. Pero el sistema de decirles a nuestras células cómo tienen que enseñar la spike es distinto. Uno es con un virus que no se puede reproducir y el otro, como ya sabéis, es un RNA. Y en este sentido, yo diría que si finalmente AstraZeneca diera la casualidad, decidiera la Agencia Europea suspenderla porque fuera un riesgo, habría que pensar en una segunda dosis, si acaso, de otras equivalentes de este sistema, como puede ser Janssen o Sputnik. Bueno, pues háblanos un poquito de Janssen. ¿En qué punto estamos? Porque ha sido de la semana pasada, ¿no? O sea, el día 11 creo que ha sido cuando se ha dado el ok en la Unión Europea. Se ha dado el ok en la Unión Europea y yo creo que en abril tendremos, si no a finales de marzo, tendremos las primeras dosis. Pero te quería hablar de eficacias, porque la gente ha hecho la división por las eficacias. Entonces, en primera división tendríamos el RNA, porque tiene un 94-95% de eficacia. Y esto ha sido una suerte infinita. Yo es que lo que no entiendo es que como no somos conscientes de que es que nos ha tocado la lotería, o sea, es que nos ha tocado un gordo impresionante y que jamás, en el mejor de nuestros sueños, hubiéramos pensado que las primeras vacunas que se desarrollaran tuvieran esta eficacia. AstraZeneca tiene una eficacia variable porque se testó en cuatro ciudades muy diferentes y claro, aquí ya variantes diferentes también, ¿no? Hubo efecto variante, eso es lo que te iba a decir. Entonces, por ejemplo, en Sudáfrica funcionó peor y en Brasil, pero en otros sitios funcionó mejor. Entonces, la eficacia media, una vez que te pones las dos dosis en 12 semanas, se calcula en un 80%. ¿Qué pasa con Janssen, que es la que va a llegar? Pues llega con una eficacia media de un 67-68%, que para una vacuna está muy bien, para una vacuna de primer desarrollo. Yo creo que en esta crisis tan grande que tenemos, con que hubiera llegado una vacuna inicialmente con un 55, un 60% de eficacia, se habría aceptado. Tenemos que saber que la de la gripe
el año que mejor eficacia ha tenido no llega al 60. Llega al 60, sí, Y señor. nos la estamos poniendo sin cuestionarla en este sentido. Entonces, AstraZeneca con un 80% es una vacuna maravillosa y Janssen con un 67% es una vacuna maravillosa. Si solo las vamos a medir por la eficacia, pues entonces nadie querrá ponerse ni AstraZeneca ni Janssen. Bueno, porque está esa diferencia entre lo que es la eficacia, lo que es la eficiencia, lo que es la efectividad y el coste-beneficio también. O sea, realmente si tenemos una oportunidad de vacunarnos todos con un 60%, es un poco al final la apuesta de los británicos de, bueno, si con esa primera dosis de la vacuna tenemos algo aceptable, pues vamos a tirar para adelante. Que todo es cuestionable, todo es valorable, pero que en este mundo en el que vivimos ahora mismo no tenemos ninguna certeza, con lo cual hay muchísimas estrategias encima de la mesa. Si hubiera una verdad absoluta, pues todos estaríamos haciendo lo mismo. Efectivamente, y además en este mundo en el que vivimos, el principal problema que hay es que el objetivo de vacunación debe ser planetario. Es un objetivo de vacunación planetario. De poco sirve que España tengamos al 70% o al 90% de la población vacunada o en Europa y luego resulte pues, que crucemos el Mediterráneo y al norte de África pues haya países que no tienen ni un 10% de vacunación. Pero entonces, ¿qué hacemos? Cerramos todos los flujos comerciales, cerramos todas las fronteras. Es un objetivo. Eso es una de las claves en la que no estamos acostumbrados a pensar, porque normalmente las vacunas, cuando hablamos de vacunas, que como sabes, yo he viajado con UNICEF a varios países en África y hablas de vacunas cuando tú lo comunicas con la gente lo ve como algo lejano, como, bueno, ¿de qué vais a vacunar? ¿Vais a vacunar del rotavirus? Que aquí decidimos si vacunamos de la diarrea o no vacunamos de la diarrea. O sea, son vacunas que la gente aquí asume, ¿no? Y que las da por hechas y, sin embargo, allí no las tienen. Ahora estamos hablando de una vacuna que no tenemos allí, que no tenemos aquí, que aquí tenemos unas poquitas, que vamos poco a poco y que se habla de que a lo mejor en África se estima un 20% como mucho cuando acabe el año. ¿En qué situación nos deja esto y cómo puede afectar esto a la generación de nuevas variantes? Pues nos deja en una situación muy mala. De hecho, los fondos COVAX, que vienen de la Organización Mundial de la Salud, y para un poco, entre todos los países que participan, llevar vacunas a los países que no las pueden pagar, pues eso, se han puesto como objetivo llegar a final de año con un 20% de todos los países vacunados. Eso a nivel de inmunidad global es una miseria. Bueno, yo entiendo que estamos acostumbrados a que vivan en la miseria porque nos viene muy lejos. Probablemente si tuviéramos malaria a diario en nuestro mundo, en nuestro entorno, estaríamos más preocupados con las vacunas de la malaria, pero como no la tenemos, pues no nos afecta tanto. Y pasa un poco más o menos con el SIDA. El SIDA tenemos unos tratamientos maravillosos que han convertido la enfermedad en una enfermedad crónica. Crónica. Y bueno, pues aún así hay muchos grupos trabajando por la vacuna, que es una vacuna mucho más compleja logísticamente que la de la COVID, porque aquí también ha salido gente diciendo, ¿cómo es posible que se haya hecho una cosa en 10 meses cuando en 40 años de SIDA no hemos sido capaces? Bueno, pues porque no tiene nada que ver el diseño, ni cómo afecta al sistema inmunitario cada uno de los dos virus, ni nada de nada. Entonces, el objetivo tiene que ser vacunar a todo el mundo, porque, insisto, imagínate que consigamos la famosa inmunidad de rebaño, que ha salido un concepto que me encanta ahora y que quiero yo en mi mente hacer el cambio de chip, que es la inmunidad de colmena. Porque como el rebaño se considera negativo por el efecto borrego, de que tú vas Borrego, sí, sí, esas cosas claro, que me gustan a mí. a mí, en cambio, me parece muy bonito, porque la inmunidad de rebaño es que si yo no me puedo vacunar porque tengo alguna enfermedad, pues tengo una alergia severa, si toda mi familia está vacunada, si todos mis amigos están vacunados y si todas las que trabajan conmigo están vacunados, me están protegiendo a mí. Ese es el efecto rebaño. Pero ahora ha habido una inmunóloga americana, creo, que ha dicho que deberíamos cambiar ese concepto por la inmunidad de colmena, porque eso asume que todas somos inteligentes y colaboradoras. Y colaboradoras. Es muy bonito también. Así que bueno, en este caso se ha estimado en un 70% y es una estimación que de momento es absurda. Yo mismo la he usado y la seguiré usando. ¿Por qué es absurda? Porque la inmunidad de colmena tiene sentido de grupo cuando las vacunas bloquean la transmisión. Y de momento, ninguna de las vacunas que tenemos en el medio, en el entorno, está bloqueando la transmisión. Sabemos que me protegen a mí de tener la enfermedad, de sufrirla, pero que seguimos, aunque sea residualmente, pudiendo ser transmisores. Así que hasta que no tengamos cierre total de la transmisión,
la inmunidad de rebaño no cuenta. Así que el objetivo, según el asesor del presidente de los Estados Unidos, es llegar al 90% ahí en... El 90% se antoja difícil, Alfredo. Muy difícil porque además Así a bote pronto. el ritmo de fabricación es que me preguntaban, pero ¿por qué no se fabrica más rápido? Si es que no hay, es que no somos conscientes de que al año, y no me sé los números, pero las vacunas necesarias para vacunar a todos los niños de la polio, pues son un número discreto, muy concreto, que son los que nacen en ese año. Y se acabó, pero no estamos planteándonos de vacunar de la polio a todo el planeta, porque igual a todo el planeta. Si tuviéramos que hacerlo, tampoco habría capacidad de producción. Entonces, escalar la producción para producir dosis para todo el mundo y además 2 dosis, pues claro, es complicadísimo. Y bueno, pues aquí entraríamos en la guerra o en el debate más que guerra de si se deberían liberar las patentes, que hay países que lo han planteado y bueno, pues de momento no ha habido respuesta positiva para que otras farmacéuticas pudieran fabricar las vacunas. Bueno, no tenemos un número de dosis suficiente. Los productos que están saliendo estamos teniendo una suerte que es sin precedentes. O sea, estamos teniendo una suerte de 4 de 4 ahora mismo, ¿no? Los 4 primeros que han llegado, sí. Pues ya tenemos 4. Y bueno, y los que han llegado aquí, porque cuidado. Aquí, nos hemos dejado por el camino la rusa, Alfredo, porque quería preguntarte también por la famosa Sputnik, bueno, que en su momento causaba recelo dentro de la comunidad científica por esos datos que no estaban publicados, después llegó la publicación en el Lancet y ahora desde el 4 de marzo, pues bueno, la Agencia Europea del Medicamento la está estudiando y puede que llegue a nosotros. De hecho, hay países como Hungría que ya la han asumido, aunque quizá es más el ruido que se ha hecho que el número de vacunas porcentualmente, que es simplemente el 7% de vacunas las que han adquirido. Pero bueno, ¿qué puede pasar con la Sputnik? ¿Cómo ves esta situación? Y la Sputnik yo creo que se ha usado masivamente en Argentina. Ha sido el primer país, uno de los primeros países que la ha utilizado. A mí me escribían muchos colegas de Argentina diciendo, ¿sabes algo? Digo, no te puedo decir nada, digo, porque lo que sé es lo que está publicado y bueno, llegó eso por fin ese Lancet, que la coloca con otro éxito sin precedentes, es adenovirus, a un 91 y pico, casi un 92% de eficacia, y es un diseño precioso, porque el adenovirus son estos virus de los catarros psicosaédricos, y este en concreto, el de AstraZeneca, es de chimpancé. ¿Por qué se ha usado de chimpancé? Pues porque como estas proteínas son distintas de las humanas, las de chimpancé, y como los hemos tenido estos virus por los resfriados, pues para que nuestro sistema inmune no se entretenga con el trocito del virus que no nos interesa, sino que se vaya al coronavirus. Los rusos, para evitar esta reacción a las proteínas del adenovirus y en vez de a las que nos interesan, que las de la COVID, lo que han hecho es que han usado una combinación de 2 virus. En la primera dosis ponen uno, en la segunda dosis ponen otro. Entonces, otro adenovirus, hay 100, 50 humanos, hay 100. Y los rusos han usado 2 humanos distintos. Entonces, uno, imagínate las blancas y luego en la segunda dosis lo ponen en negro, con lo cual lo único común entre los dos es el coronavirus. Y eso hace que se focalice la respuesta inmunitaria a la proteína del coronavirus. Entonces, es un diseño precioso, muy inteligente y bueno, está funcionando pues con un 92% de eficacia. Los resultados del Lancet son incuestionables. No sé, de efectos secundarios, de reportes y todo esto, ya sí que no te puedo decir, pero me imagino que tampoco va a ser muy diferente de lo que estamos viendo en las otras. Y luego hay otra también muy interesante en Liza, que aquí tampoco ha llegado a Chile, por ejemplo, que es la que tiene las clásicas, porque las que estamos hablando son vacunas muy modernas. Las de RNA es la primera vez en la historia y estas de adenovirus casi, porque solo se habían desarrollado previamente para el ébola. Y además esta no se aplicó nunca a escala mundial, solo se aplicó localmente. Así que adenovirus a escala mundial es la primera vez también que se utilizan. En cambio, una de las chinas, que los chinos también han sacado alguna de adenovirus, una de las chinas es de virus inactivados. Un clásico. El virus medio muerto. O el virus muerto. Efectivamente, el virus muerto, que no se puede reproducir, que sus genes se han destrozado, pero que tiene la estructura igual para que el sistema inmune responda contra ella. Y bueno, pues está teniendo una eficacia también variable, la han usado en distintos países y ha pasado un poco lo mismo que con AstraZeneca, que en cada país la eficacia ha sido muy distinta. Yo creo que esto tiene un efecto variante, porque las variantes del virus que han predominado en cada país ya son distintas. Sí. Y aquí no sé si llegará, pero es otra de estas que yo espero, fíjate,
que este tipo de vacunas, como las que se están produciendo en Madrid, el CSIC, aunque lleguen En más España, tarde, sí. son las que van contra todo el coronavirus, no van solo Esterilizantes. frente a la proteína Spike. Entonces, por un lado pueden producir efecto esterilizante y por otro lado van a escapar de las variantes, o sea, no van a escaparse las variantes porque el sistema inmune responde a todo el virus. Entonces, el virus puede cambiar en la Spike, pero no va a cambiar en toda la estructura de golpe. Entonces, estas van a ser muy interesantes yo creo que a largo plazo. Van más despacito, pero como se dice, lento pero seguro. Sí. Estas vacunas. Es buena noticia que sigamos ahí. Quería preguntarte también, Alfredo, por un tema que tú comentas muy habitualmente, que es el hecho de que la inmunidad, cómo se comporta nuestro cuerpo con respecto a la inmunidad, bueno, pues que parecía que podía ser diferente y que los inmunólogos decíais, oye, que todo lo que hemos aprendido hasta ahora no puede ser que este coronavirus lo vaya a tirar por tierra, ¿no? Háblanos un poco, una vez más, por favor, de la diferencia entre la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Esta gente que está preocupadísima porque se ha puesto la vacuna, pero Y no se ha le hecho una salen los analítica y no le anticuerpos. salen los anticuerpos, o gente que ha pasado la enfermedad y no le salen los anticuerpos. Que lo miramos como si fueran las notas. No sé si me recibes, yo te he perdido un momento. Te recibo, te recibo. Vale, pues vamos a ver. Lo primero, los que nos hemos puesto la vacuna y no nos salen los anticuerpos. Primera cuestión que hay que saber. No todos los ensayos que determinan anticuerpos, no todos detectan los anticuerpos vacunales. ¡Oh cielos! Porque esto ha pasado en el entorno sanitario. Yo he ido y me he hecho el test rápido y resulta que me da negativo y no he respondido. Pero es que ese test rápido resulta que estaba diseñado con otro objetivo, que era saber si estabas infectado o no, y entonces no ha detectado los anticuerpos frente a la Spike. Nos están vacunando con la proteína S, con la Spike. Entonces, solo valdrán los test que miran anticuerpos anti-S. Y no en todos los insertos de todos estos test diagnósticos indica qué anticuerpos mide, que ese es el gran problema. Así que no todos valen, cuidado con esto. Segundo, no detecto anticuerpos y me he puesto la vacuna. ¿Qué pasa? ¿No tengo respuesta? Bueno, pues esto sería de esperar en un porcentaje bajo de personas que no tengan respuesta, que por eso las vacunas tienen la eficacia que dicen que tienen. Y estas personas que no tienen anticuerpos, no tienen inmunidad, pues pueden no tenerla, pero lo más probable es que sí y que sean células de memoria que se miden en la sangre y que no se puede hacer un test rutinario porque no es complejo, es caro y no tenemos a todos los hospitales preparados para hacerlo. Entonces no se hace de modo rutinario, se hace en este momento en contexto de investigación de la pandemia, el ver si tenemos células de inmunidad de memoria, que hay, como ya todo el mundo sabe, estamos en tercero de pandemia, hay linfocitos T y linfocitos B. Y estos, insisto, es muy posible que los tengamos y que ni nos enteremos. De hecho, los anticuerpos, aunque los tengáis, acabarán perdiéndose. Porque imaginaros, si de todos los anticuerpos que hemos producido a lo largo de nuestra vida se quedan en sangre, al final tendríamos una gelatina maravillosa en vez de sangre. Así que no, la proteína se va gastando, se va eliminando. Ya que sacas el tema, háblanos un poquito de lo que se sabe hasta ahora de la duración de los anticuerpos. Cuando hicimos el último directo, me dijiste, bueno, estos son los datos que sabemos hasta ahora. Si hacemos un directo de aquí a 2 meses, probablemente tengamos otros datos. No han pasado 2 meses, pero casi. Pero casi. No hay nada publicado nuevo a este nivel de lo que se publicó entonces, pero todo empíricamente indica que tenemos mes y medio más de inmunidad, tanto si hemos tenido la infección como si nos han vacunado. Es decir, que no hay pérdida de inmunidad tan rápida con el tiempo. Lo que sí se pueden perder en primera instancia son justamente los anticuerpos. Pegan la subida y luego, pues pasadas unas semanas o meses, disminuyen. Pero he de decir una anécdota que una persona me ha puesto la copia de su nivel de anticuerpos y 15.000 unidades arbitrarias. ¿Qué es esto? Esto que en lo que nos miden los anticuerpos, bueno, pues es que son unas unidades, como dice la palabra, UA, son unidades arbitrarias, que además en algunos sitios lo pueden poner en inglés, AU. ¿Y esto, Alfredo, qué es? Bueno, pues no es nada, es una comparación al cero. ¿Cuántas veces más que el cero estoy produciendo? Que el 1, perdón, que sería lo normal. Y bueno, pues no es comparable entre técnicas, es decir, que si a ti te lo han hecho en una clínica y te da 15 unidades arbitrarias y pone técnica ELISA, y a tu madre, imagínate que se lo hace en otra clínica y pone 200 unidades arbitrarias, técnica CLIA, pues ya no son comparables.
O sea, no son unidades comparables entre técnicas. Así que nadie se ponga a hacer números y a decir, es que tuve 200 y ahora tengo 15. Pues mira, es que si no te lo han hecho con la misma técnica, igual hasta tienes lo mismo o tienes más y ni te has enterado. Y bueno, pues hay por ahí datos que son maravillosos de 15.000 unidades arbitrarias por mellizo, que me he quedado yo pasmado diciendo, yo quiero eso, para mí también. Para mí y para todos los míos. Para hacer una investigación ya. Sí, sí. Así que... Y con respecto a la vacuna, la inmunidad también, pensamos que es un mes y medio más de lo que Sí. podíamos haber hablado. Yo en este momento creo que la inmunidad natural podemos cifrarla como mínimo en un año. Es que además, si no fuera así, acuérdate que en este momento estábamos con todo el mundo, ya no España, todo el mundo colapsado con Claro. el número de casos. Si no fuera así, Estaríamos otra en vez este igual. momento con reinfecciones continuas. Así que la inmunidad natural como mínimo ya la podemos cifrar en un año de duración, y la inmunidad vacunal yo creo que nos estamos yendo ya al medio año desde que iniciaron las primeras inoculaciones, mayo, junio del año pasado. Yo creo que se empezó, así que estamos en el medio año. Yo creo que estamos muy bien. Se está respondiendo como a otros coronavirus. Y insisto, al principio pensamos, oh Dios, que este virus no hay inmunidad frente a él. Entonces yo creo que tranquilidad en esto. Y ahí está. Entonces, el miedo, la amenaza, Alfredo, pueden ser las nuevas variantes, como la variante sudafricana, como la variante brasileña, la variante británica. ¿Qué piensas de la duración de las cuarentenas, por ejemplo? Porque con la variante británica se ha visto que la duración puede ser un poquito mayor o significativamente mayor. ¿Están las cuarentenas adaptadas a estas variantes o este tipo de cosas pueden suponer problemas? Bueno, con las variantes pasó lo que está pasando ahora con los efectos secundarios de la vacuna. Les hemos hecho una transmisión multimedia en directo. Nos ha faltado poner el dibujo del secuenciador según están saliendo los picos del ADN. Sí, sí, ha faltado eso. Yo algún día sacarán la ropa interior de las investigadoras e investigadores en el telediario, porque es que el nivel es terrible. Entonces, nos ha pasado lo mismo hace unos meses. Han sido el objeto del titular y se ha hecho de la excepción el titular, en algunos casos. En otros sí que han sido más importantes, como el caso de la británica. La británica en este momento es la mayoritaria en España y parece ser que por el hecho, además de que se transmite más, hay más carga viral, tarda más en eliminarse, y es lo que estás tú preguntándome. Esto que hemos establecido de 10 días de periodo infectivo podría ser más largo en el caso de la variante británica porque tenemos más virus. Habría que reajustar las cuarentenas, pero yo no sé si se han sentado a ver esto con calma las autoridades sanitarias yo creo que a lo mejor están en otra cosa, no sé. A lo mejor lo modificarán en breve. Yo creo que esto lo deberían mirar, porque una cosa que se decidió quitar es la PCR, digamos, de alta. De salida, sí. Que era una cosa que al inicio sí que se hacía. ¿Y qué pasaba? Pues que, como todos sabemos, hay restos del virus que pueden seguir dando positivo en PCR, y esto es lo que los famosos negacionistas dicen que es una PCR falso positivo. No, es un positivo, señor, porque es virus. Y de hecho has estado tú enseñando cómo este virus se tomaba por vía anal y duraba todavía mucho más. En la sexta noche un día te vi haciendo guarrerías. Haciendo guarrerías hasta la casilla de salida. Efectivamente. Entonces, la eliminación del virus dura más tiempo, pero en la PCR es tan sensible, es tan buena, que indica que lo tenemos. Entonces, no nos puede amplificar el agua ni la papaya, no, es que hemos tenido el virus. Lo que no indica esa prueba, porque no hace milagros, es si ese virus es infectivo o no. Entonces, para evitar tener a gente, digamos, de baja mucho tiempo, pues se quitó esa PCR de vuelta, de salida, ¿no? Y lo que deberían hacer, no parece mala decisión, pero lo que sí deberían hacer ahora es revisar si 10 días es suficiente o si tienes la variante británica, pues alargar esa cuarentena. Pero más importante que todo eso, me parece a mí que deberíamos aumentar la vigilancia de las variantes y deberíamos tener una secuenciación de más muestras. Porque el objetivo europeo era, o lo que marcó la Unión Europea como objetivo era secuenciar un 10% de los positivos, y nosotros estamos muy lejos. Nosotros y muchos otros países. Hay muy pocos países que alcancen. En esto Reino Unido, ahora ya no es Unión Europea, pero es una de las potencias mundiales en secuenciación. Entonces, bueno, tienen unos institutos de secuenciación maravillosos y secuencian mucho, pero aquí no hemos llegado, yo creo que al 2-3% apenas. Para saber cuál es la mayoritaria y sobre todo para detectar nuevas cepas que puedan surgir y que puedan hacerse las predominantes, pues habría que secuenciar más.
Así que aparte de revisar la cuarentena, yo me marcaría como un objetivo aumentar las secuenciaciones. Bueno, pues es interesante para tomar nota porque al final, si no se detecta, cuando lo detectamos, pues puede ser tarde, ¿no? Como ha ocurrido en algunos casos. En el caso de que estas variantes se hagan fuertes, bueno, como hemos comentado alguna vez también, Alfredo, en el caso de las variantes, bueno, el hecho de que las vacunas no puedan ser tan eficaces no significa que no sirvan absolutamente para nada frente a estas variantes. Tendríamos algo de inmunidad que nos protegería. Pero en el caso de que esta inmunidad sea muy baja, se habla de esa posibilidad de una tercera dosis. En el caso de esa tercera dosis, de esa posible tercera dosis, ¿cómo van las investigaciones en este sentido? Esa tercera dosis también tendría que ser, a la gente le preocupa muchísimo, muchas preguntas de si empiezo con una marca, ¿siempre va a tener que ser la misma marca? Yo creo que es un poquito pronto. Nos estamos agobiando por cosas que van a Por pasar cosas que van a pasar dentro de mucho si pasan. dentro de mucho tiempo y que hay que planificarlas y verlas. Pero este tipo de preguntas sí que se las tienen que hacer los científicos y las autoridades sanitarias, no tanto la población general. Tanto la inmunidad natural como las vacunas de momento están siendo bastante eficaces contra las variantes predominantes. La única pega que yo he visto, la única caída de eficacia grande ha sido la vacuna justamente AstraZeneca que hablábamos antes con la variante sudafricana. Todas las demás parece que funcionan razonablemente bien, pero eventualmente puede llegar una variante frente a la que no respondan las vacunas. Te decía que la inmunidad natural es más posible que resista las variantes porque va dirigida frente a distintas partes del virus, mientras que las vacunas en general se han centrado en la proteína S, la proteína llave de entrada a las células, y entonces si el virus cambia esa proteína, le estamos sometiendo a una presión, de hecho, con la vacuna y puede cambiar esa proteína para escaparse, un poco como la resistencia a los antibióticos de las bacterias, Sí. para que todo el mundo nos entienda. Entonces podría escaparse. Si esto pasa, pues ya tenemos a todas las empresas importantes fabricando las nuevas dosis de vacuna frente a la tercera, frente a esta sudafricana, que parece que pudiera ser la más puñetera. Escurridiza de Sí, momento. la más puñetera de todas. Y esa tercera dosis de llegar, todos estamos en hipótesis, bueno, pues yo supongo que me la pondría, yo no estoy vacunado, pero vamos, si yo me la tuviera que poner, me la pondría de la misma que me puse la primera, porque sería una tercera dosis con un recuerdo de las cepa original y un nuevo chute de la cepa nueva. Sería un esquema probablemente que dependerá de lo que dura la inmunidad, que de momento son muy buenas noticias las que tenemos. O sea, no tengo que esperar que de pronto el mes que viene se nos desaparezca a todos la inmunidad de golpe. Así que depende de lo que dure la inmunidad y depende de lo que varíe el virus. Pero en el peor de los escenarios llegaríamos a una situación como la de la gripe, que cada año habría que evaluar qué cepas son las que habría que vacunar. El problema es que estamos hablando en este caso de una vacunación a escala global, que a lo mejor ya para ese momento no sería ni siquiera global, sería solo a los grupos de riesgo, como pasa en la gripe. Quiero decir, una vez que tenemos, que ese es el gran reto, si tuviéramos a todo el planeta cuanto antes vacunado, pues ya estas variantes nos preocuparían muchísimo menos, porque iríamos a los grupos de riesgo a ponerles un recuerdo o una dosis de refuerzo. Pero claro, es que ahora mismo tenemos al planeta sin vacunar. Entonces, hasta no estamos en una situación todavía tan maravillosa que yo espero que antes o después lleguemos. Otra de las preguntas del millón, vamos a ir terminando, que no te quiero chupar toda la energía, que sé que tu día es muy largo, pero otra de las preguntas del millón del último directo que tenemos que repetir es la de si he pasado el coronavirus, ¿me tengo que vacunar? ¿No me tengo que vacunar? ¿De una dosis? ¿De dos? ¿En qué punto estamos ahora? Bien, esa es una gran pregunta para un inmunólogo. Yo llevo diciendo ya muchas semanas, y creo que aquí lo dije en el directo Sí, sí, sí. anterior, que si has pasado la enfermedad de momento, ponte a la lista, a la cola del final, porque tienes ya inmunidad para aburrir. Pero claro, luego está la gente que lo ha pasado sin síntomas y que se mira los anticuerpos y no los tiene, y está, Con sobre todo miedo. si está a riesgo de que trabaja o bien con niños en clase o bien con enfermos en sanidad. ¿Qué hago? ¿No? Bueno, pues las recomendaciones de las sociedades científicas de la inmunología en concreto es solo ponerse una dosis y como mínimo transcurridos 6 meses después de la infección. Así que primera recomendación, en principio, no hay prisa. Y segunda, si quieres vacunarte para estar segurísimo, segurísima, bueno, pues espera 6 meses de la infección y te pones solo una dosis, sería suficiente.
Así que esa es mi recomendación. Yo creo que en un momento de carestía, si hubiera vacunas para aburrir, podríamos decir otra cosa, pero es que no estamos en esa situación, estamos con carencia de dosis. Entonces yo lo que diría es esto. Si estás con la inmunidad natural, pues ahórrate la vacuna, que justamente lo que está haciendo la vacuna es lo mismo que te hace tu sistema inmune de motu propio, por naturaleza. Bien, pues esa es una de las grandes preguntas y que cada vez preocupa más gente porque cada vez hay más gente infectada, ¿no? Y cada vez puede haber más disponibilidad de vacunas. Vamos con dos últimas preguntas que preocupan muchísimo también al nicho. Una está relacionada con la vacunación en niños. ¿Qué sabemos de las vacunas en niños? Hemos tenido la grandísima suerte de que esta enfermedad no afecta gravemente a los niños. El porcentaje de mortalidad, que creo que vi el otro día, según la OMS, era del 0,2%, con lo cual, bueno, pues esa es la gran noticia, ¿no?, de esta pandemia, pero aún así los padres, las madres nos preocupamos. Bueno, ¿y mi niño para cuándo? Porque, bueno, también quiero que se vacune, ¿no? Sí, además, los niños pobrecitos míos, en los primeros meses se les consiguió Bueno, súper contagiadores. como no podían defenderse, le cayeron todas las culpas. Efectivamente, hasta que se ha ido viendo que no solo no la padecen, sino que además cuando la tienen menos grave y además que no la transmiten, no son los principales transmisores. Bueno, pues todo esto ha situado la cosa tranquila y de hecho yo creo que por eso las vacunas en primera instancia no se han testado en niños, aunque tampoco es lo más adecuado en este caso haberla testado, pero la buena noticia es que Moderna está haciendo ya el ensayo entre 6 meses y 12 años, si no me equivoco. Y yo creo que en breve pues vamos a tener resultados, al menos con una de las vacunas, en una franja ya de edades, de un rango de edades bastante amplio. Así que buenas noticias. Y asociado a esto, si quieres hablamos de la lactancia, Sí, porque claro. es otra de las cosas que es la pregunta que yo creo que más se ha hecho y también ha habido acciones discrecionales en las comunidades autónomas, como tenemos 17 sistemas de salud, pues ha pasado esto también. En algunas han dejado que sea la mamá la que tome la decisión y en otras no le han dejado vacunarse directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El principio de prudencia fue lo primero que se dictó, no se testó en lactantes, por lo tanto, no se podía decir que las lactantes se pudieran vacunar. Dicho esto, vamos a ir al componente de la vacuna. ¿Cómo es posible que una cosa que estamos inyectando intramuscularmente llegue ese virus, adenovirus en el caso de las de adenovirus, o llegue ese RNA en el caso de Moderna o Pfizer a la leche materna? Es tremendamente difícil. Pero vamos a ponernos en el peor de los casos y llega. Y el niño resulta que toma leche con los principios de la vacuna. Bueno, pues es que su sistema digestivo lo va a deshacer. O sea, las probabilidades de que esto llegue a la sangre del nene o de la nena es prácticamente imposible. Y esto ha hecho que las asociaciones de lactantes y las asociaciones científicas de ginecología y de pediatría y de muchas sociedades científicas médicas han dicho que, bueno, que es más el beneficio que el riesgo de nuevo y entonces que no recomendaban no vacunarse a las personas que se tuvieran que vacunar por la lactancia. Y tal es así que ya ha habido algún caso, se está estudiando, pero ya ha habido algún caso de lactantes que han enseñado reactivos de la leche materna en lo que se ve que están con anticuerpos IgG en leche materna y en los niños sí que, igual que todo lo demás lo destrozan, los bebés que tienen lactancia tienen una estructura que engancha los anticuerpos para que lleguen a la sangre. O sea, igual que lo demás lo destroza por los jugos gástricos, todo pH ácido. Los anticuerpos se lo quedan. Los anticuerpos, los bebés son muy inteligentes y tienen una estructura para capturarlos, que no se destrocen en la digestión y para que lleguen a la sangre. Así que yo creo que en la lactancia muy buenas noticias. Bueno, pues eso es fantástico y son muy buenas noticias sobre todo para la gente que esté esperando un bebé o los que lo acaban de tener, que tienen muchísimo miedo, como es natural, ante todas las noticias y la desinformación que se oye. Una última pregunta te quiero hacer, Alfredo, que es sobre los test de antígenos que se están vendiendo en Alemania, en supermercados, de manera completamente libre. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es una buena estrategia? ¿Crees que, como decía Tedros, test y que estamos preparados para hacernos los test en casa nosotros mismos? ¿O crees que, como en España, aquí si no es un enfermero el que te mete el palito o un técnico, no somos capaces? Yo creo que no tenemos una buena educación para la salud en España en general y esto hay que mirárselo porque
hay que reaccionar en muchos aspectos, en sanidad, en farmacias, en escuelas. No tenemos una buena educación para la salud. De hecho, el número de test de autodiagnóstico yo creo es bajísimo. Tenemos el de, corrígeme, tenemos el de la glucosa, tenemos el del embarazo y Sí, tenemos el del VIH en el saliva. VIH, eso es. Yo no sé si tenemos alguno más. No hay una gran trayectoria de esto. El del embarazo, el predictor famoso de toda la vida, sí, quizá es el único, ¿no? Porque entonces yo veo útil el autotest, pero claro, si tenemos que asumir una responsabilidad. Yo me hago autotest y si tengo un positivo se lo comunico a las autoridades o me confino. Es que estas son las cosas que, por desgracia, se pueden someter a la picaresca del individuo o a la responsabilidad del individuo el que reaccione en consecuencia. Yo el autotest lo veo más si se consigue, no sé, el del Lidl y esto yo creo que era de saliva, ¿verdad? No era de No, escobillón. el de Aldi es de escobillón, pero es un escobillón de 2,5 centímetros, es más pequeñito. Mi hermano en Estados Unidos ya le han dado también alguno para ir a alguna obra y no tienes que llegar a la zona nasofaríngea, sino que es más cerca y hablan de un 90%, 80-90% en asintomáticos. Claro, se perderá un poco de sensibilidad si no llega al fondo de Claro, nasofaringeo, pero bueno, puede quitar. El asunto es que todo este tipo de cribados pueden ayudar a controlar la transmisión. Ahora que estamos llegando a un momento que no sé si Santi ha dicho ya si estamos en meseta o seguimos bajando la curva, la verdad es que todavía no sé si seguimos bajando o estamos en meseta. Justo ahora que la transmisión se ha vuelto a unas cifras razonables, con muchas comillas, porque ya nos parece razonable un disparate, es cuando se puede controlar la transmisión y cuando hay que cribar. Cuando está disparado, cribar yo creo que no tiene mucho sentido, pero ahora cuando está la transmisión más o menos controlada es el mejor momento para cribar. Entonces yo sí sería partidario de que se pudieran vender estos autotest, pero claro, haciendo una pedagogía de su yo uso. también, absolutamente. Creo que sería una herramienta fantástica y que bueno, que esas reticencias que hay de no, es que dar una falsa sensación de seguridad, bueno, pues vamos a hacer pedagogía como con las mascarillas, que antes se decía, no, mascarillas no, porque dan falsa sensación de seguridad. Oye, no, haz pedagogía sobre cómo usar la mascarilla o haz pedagogía sobre cómo usar los test. La falsa sensación de seguridad tampoco puede ser la excusa para no hacer nada, ¿no? Y están preguntando ahí también por los pasaportes serológicos. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Te la digo. Sí, claro, por eso te lo pregunto, para que me la digas, aunque sé que no es nada fácil. Pues no, mi opinión en este momento de la pandemia es muy negativa. Me parece que no es el momento de plantear esto por muchos motivos. Uno, porque no es democrático, porque no todo el mundo tiene acceso a la vacuna. De hecho, yo ahora mismo, si tuviera que viajar a París, No no, podrías. no estoy vacunado. Y en cambio, pues otra persona que es docente en infantil y yo soy docente en la universidad, pues sí podría estar vacunado. Oye, Entonces, Vicente, se puede ir sin ti, fíjate qué suerte. fíjate qué suerte tiene. Efectivamente. Eso es una. Tiene que estar muy bien diseñado. Yo no sé, claro, me estoy metiendo en algo que a lo mejor me dicen es que estás tonto, el algoritmo es maravilloso. Bueno, pues tiene que estar muy bien diseñado porque si yo paso la infección y tengo inmunidad medida por anticuerpos, bueno, pues puedo ser tan viajero como alguien que está vacunado. Pero es que tercera cosa y no menos importante es que, como te he dicho antes, el que nos hayan vacunado no significa que no transmitamos. Entonces yo puedo estar con mi carné verde maravilloso de que estoy vacunado y llevar el virus en el avión y repartirlo a casco porro, ¿no? En los asientos al lado. Entonces, tiene muchos flecos que hay que mirar. Yo creo que en este momento es mucho más efectivo una PCR, los países que piden una PCR de origen para viajar, y por supuesto muchísimo más efectivo lo que hacen algunos países, que es que aunque tengas una PCR negativa, te tienen 10 días en cuarentena en Claro. el país antes de dejarte salir del hotel. O sea, eso es lo más efectivo con diferencia, pero entiendo que eso no se puede, no es sostenible ni para el turismo, ni para un viaje de negocio, ni nada de esto, pero que sepamos que en este momento me parece que no es sensato plantearlo. Cuando tengamos a mucho porcentaje de población, pero población no española, del mundo vacunada, Ujú. entonces, perfecto. Muy bien, pues esperemos que llegue pronto, porque las desigualdades que se pueden generar en este aspecto, hay unos dilemas éticos importantes. Uno es, claro, no hay igualdad de acceso a la vacuna. Por otro lado, están los que plantean ya, pero si yo realmente no supongo un gran peligro, claro, ese gran peligro es el que habría que ver si realmente lo eres o no lo eres, aunque creas que no,
¿por qué me van a restringir mi libertad, ¿no? Si realmente yo ya estoy vacunado. Entonces esto habrá que verlo poco a poco. Bueno, Alfredo, son las 9:05, llevamos 1 hora y quiero terminar con las 2 preguntas que les hago a todos los invitados del podcast, que son nuevas. Además, te pillo así de sorpresa, pero te van a gustar. Son 2 preguntas personales para que, además, para ti creo que van a ser muy sencillas de contestar. Tú sabes que yo tengo una filia por los barreños, ¿no? Sí, sí, sí. Que me encantan los barreños y que los barreños son una cosa, bueno, pues que para mucha gente es anodina, es fea, es viejuna y que a mí me hace sentir bien y me evoca cosas positivas. Y además hemos conseguido que hasta la gente se lo ponga en la cara. Me gustaría saber cuáles son, aunque me hago una idea, tus barreños, es decir, esas filias que tienes tú, que son cosas propias tuyas, que pueden parecer, pues a lo mejor un poco frikis, a lo mejor, pero que para ti son maravillosas. Pues mira, una que la tengo aquí al lado y no contaba yo con esto, pero bueno. Esa es la salsa. Bueno. Pero, espérate. ¿Pero cuántos tienes, Alfredo? ¡Hola! Nada, sitio que veo un bolivic de 4 colores diferentes. Sitio que ¿Pero luego... esos amarillos son de distintos amarillos o son...? Sí, los hay de colores fluorescentes, pero mira el de R2D2, qué maravilloso. ¡Qué chulada! Tengo el de Yoda. Hay otro de Darth Vader por ahí, pero ese probablemente lo esté usando y no lo tengo aquí a la vista. Y luego los hay muy marifloris, muy barreño, con estas Me encanta, decoraciones. sí, de ahí podríamos sacar una mascarilla. Son como de total. fieltro en relieve, ¿eh? Sí. Y este verde, este más jungla. Es muy veraniego ya, es primaveral. Cajas que claro, es que los tienes en tonos pastel. Bueno. Que los Me acabas, aquí... me has dejado muerta. Yo sabía que en esta pregunta no ibas a sorprender. Obviamente no te ibas a tirar algo tan mainstream como Star Wars. Tú tenías que tener, claro, eso es para todo el mundo. Tú tenías que tener algo más tuyo. Así que tienes claro. tus bolis de colores. Pero pues tengo una cosa que no tuve que no tenía yo en el directo anterior. ¿El qué? Una espada láser. ¿En serio? ¿En serio? Ahora la tengo y entonces no la tenía. ¿Y qué tal? Sí, claro, por supuesto. Enséñame tu espada, Alfredo. Toma ya. Y suena súper bien, además. Es una maravilla y bueno, tiene 12 colores. Ahora está en el color Darth Vader en rojo, aunque no se aprecie. No, se ve. Ahora está en el rojo. Se ve el borde. Porque... Hace un ruido estupendo. Vuelve a hacerlo, vuelve a hacer así. Boom, boom, boom. Skywalker. Qué pronunciación, moderator. Qué pasada, me encanta. Esta mañana he pedido yo una en la hora de la 1 para hablar de corticoides y una espada de metal y una de plástico y me han puesto una como esa, pero me han puesto, pues eso, la de marca blanca y no hacía esos ruidos. Había que apretarle mucho para que sonara y en el directo ni he conseguido que sonara. Así que, bueno, ya haremos algo con esa espada. Si algún día hacemos el segundo episodio de las Wars, ya sabes, tenemos atrezo propio. Eso, vamos, cuenta con ello porque hay que darle, hay que amortizarla, esa espada. Aunque vamos, ya solo con ver cómo la abrazas y cómo la quieres, eso está ya más que amortizado. Me falta tener un soporte para colocarla que no se me escurra de la vitrina, ¿eh? Pero, claro, no. Eso es de ¿qué es? ¿De cristal o de metacrilato? Es un plástico. Esto es un plástico que parece un fluorescente y de hecho la punta es como un supositorio. Estaba fijándome que la punta... El mango es metálico y luego le pones un atadillo, pues como hacen los Jedi con la cinta de cuero. Me encanta. Bueno, los que estéis escuchando el podcast tenéis que ver el vídeo para ver Alfredo con su espada. Bueno, y la última pregunta, Alfredo. Te he preguntado cuál es tu barreño y también te tengo que preguntar cuál es tu zorromonstruo. Sabes que los zorromonstruos son esas cosas horribles contra las que se luchan. Mi zorromonstruo son los palitos de cangrejo, el surimi chungo, el jamón de York, esa cruzada que tengo contra ello. ¿Cuál es tu zorromonstruo, Alfredo? Pues hay unos cuantos, pero sí. uno que tengo a la vista
Lo que pasa es que no voy a alcanzar ahora. Si me lo hubieras avisado, lo alcanzaría. Son unos cuadernos de nácar que nos daban a nosotros cuando hacíamos la primera comunión. Ah, sí sé cuáles son perfectamente. Bueno, pues tengo tres, los estoy viendo ahí arriba que Vicente me dice, ¿eso por qué lo guardas? Bueno, pues ahí están con los recordatorios que eran unos dibujitos Sí, de sí, sí, sí. santos, No algunos hables en con la pasado, foto. se siguen haciendo, Alfredo. Igual estás fuera del sistema, pero eso se sigue haciendo. Bueno, pues claro, yo tengo ya, acabo de cumplir los 58, que de hecho, acuérdate que hicimos el directo, no sé si el día antes o el día después, Sí, por ahí, en tu cumple, sí. eh, 50 años, o sea, medio siglo de zorromonstruos de nácar de la primera comunión. Me encanta. Pues mira, una amiga de mi madre los colecciona, ¿sabes? Y los tiene puestos en su casa, en una mesita. Y siempre me llama la atención cuando iba a su casa, que lo tenía allí puesto. Fíjate qué bonito. Lo que para una persona son sus zorromonstruos, para otra persona son objetos de coleccionista para enseñar por dónde pasan las visitas. Madre mía, Esa es la grandeza del ser humano, Alfredo. madre mía. Y esta habitación, bueno, tiene muchísimo zorromonstruo, porque además es que hay tantos objetos ahora. Te diré que, bueno, has participado en un proyecto que yo espero que salga en un par de meses, que es Vacúnate, Vacúnalos, que es un curso masivo sobre vacunas. Y claro, me he dado cuenta que todo esto que he hecho, toda esta imaginería, todas estas maquetas que han salido en medios, ¿por qué no las uso yo para mis clases, ¿no? Para hacer la docencia en mis propias píldoras? Entonces voy a grabar ahora todo en píldoras de alta definición con el equipo de audiovisuales de la universidad y claro, estoy buscando cajas para trasladar todo al plató, todo de golpe, o sea, son como 3 baúles de la Piquer. Pero yo te voy a decir, ¿vas a alquilar una pick-up para ir a la universidad con todo esto? ¿O Bueno, pues cómo? como tenemos coche nuevo que es bastante grandecito, pues nos va a valer, pero tengo como 4 cajas de estas grandes de fruta llenas de todos los Dark Coronavaders, los nuevos Minion, No, no, los si cuerpos. te vi el otro día en la nave del misterio con todo eso que Ah, tenías ahí delante y dije, macho, Alfredo, ya, todo eso lo pusiste tú, lo llevaste tú, sí, sí, sí. porque eso era un desparrame. De verdad que lo ¿Sabes? pensé, yo solo pensaba, yo empatizaba y decía, este hombre de Valladolid se ha venido como la Piqué. Y si cuando lo vio Iker se quedó diciendo, pero te han dejado en el AVI. Era una maleta, es una maleta gigantesca que compramos para ir a Australia, o sea, con eso te digo todo. Y ocupaba todo, la maleta eran zorromonstruos de estos de Coronavaders y compañía. Así que nada, Bueno, pues fue oye, muy divertido el viaje. me gusta, me gusta. Pues nada, documentanos ese traslado que hagas a la universidad, ¿vale? Con tus cajas de frutas y tus zorromonstruos. Alfredo, muchísimas gracias una vez más por dedicarnos tu tiempo, por habernos ilustrado durante 1 hora y cuarto que me chivan, que llevo aquí exprimiéndote la sangre sin anticuerpos de momento, pero llegarán. Espero poder verte muy pronto. Vernos pronto como queremos vernos, que estoy tomándonos algo fresquito, no siempre al lado de una pantalla o trabajando, que es que no podemos vernos de otra manera tú y yo, pero bueno, Yo fíjate llega, que pensaba que me ibas a hacer un rosco, pero me he librado. Ahora te que has se ha librado. dedicado a los roscos y a bailar, que cuidadito, cuidadito con los bailes en los roscos. Pero no metamos el dedo en la llaga, que ya hemos tenido suficiente. A un baile te haré en directo, ya verás. Tenemos que hacer algún baile, algún rosco en directo, claro que sí. Eso es. Bueno, darle un beso muy fuerte a Vicente, cuídate mucho, Muchas gracias, Alfredo, y nos María. vemos pronto. Gracias. Hasta Buenas noches, luego. Gracias para a todas. todos.